Alanya Quispe, Albino Ricaldi, Huancachoque Borda, Mendoza Banda, Otaiza Luna, Serna Rojas, Zulca Serrano, Bien, entonces vamos a hacer una clase de hoy día. El reloj no me corresponde, pero ustedes saben que soy enemigo de buscar otra fecha, porque están ocupados. Toca hoy día hablar acerca del sistema del tejido nervioso, y de acuerdo a la nomenclatura se le denomina ahora la neurohistología. Ustedes tienen ya conocimiento, por supuesto, de toda la parte de neuro. Estamos haciendo neuroanatomía, mucho neurofisiología. Entonces ya simplemente para ustedes esto es un repaso. Sin embargo, recordarles siempre la clasificación clásica del sistema nervioso, que también ya lo hemos visto cuando hablamos del desarrollo del sistema nervioso. Es la clasificación antigua, por así decir, clásica, que lo encontramos en el texto. Y también hay una clasificación que también lo han visto ustedes en neurofisiología, que es justamente una teoría de un maestrazo que fue el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, San-Martino, creador de una teoría importante que es la teoría de las neurociencias y también de la especialidad de neurociencias. Y él propuso lo que ustedes ya han visto, la caracterización general del sistema nervioso del hombre. Él toma como referencia niveles, y también toma como referencia la información, porque todo lo que ustedes, nosotros, todos los seres vivos, actúan de acuerdo a una información que llega por diferentes vías a un centro, en este caso el cerebro, y de ahí comienza ya a distribuirse las acciones dependiendo cuál ha sido, ¿no?, el origen de donde comenzó todo este problema del impulso nervioso. Entonces él propuso el primer nivel, el nivel celular, constituido por los dos tipos de células que encontramos en el sistema nervioso, que son las neuronas, y las células que acompañan a las neuronas, que es la glia. Y estos dos grupos de células van a llevar la información genética. Son los responsables de la codificación de qué células van a formar el cerebro, qué células van a formar la médula, el cerebelo, el bulbo, etc. Es la información genética. Luego tenemos el nivel sináptico. Como es obvio que se requiere la presencia de sustancias nutritivas para un buen desarrollo, entonces ahí participan la sinapsis. Ustedes ya saben lo que son sinapsis, y eso él denomina información metabólica, porque gracias a la sinapsis se nutren, se alimentan, ¿no?, las neuronas y las células que lo acompañan, y refuerzan justamente la constitución anatómica fisiológica de todo el sistema nervioso. Luego un nivel nuclear ganglionar, que ahí está justamente la clasificación antigua. Para el doctor Ortiz, él considera un sistema nervioso visceral, un sistema nervioso somático, y entre estos sistemas nerviosos somáticos están los núcleos basales, los núcleos tálamo y hipotálamo, cerebelo y el tronco cerebral, o tronco encefálico, como se le conoce, y la médula espinal. Él llama a toda esta constelación de estructuras complejas de información funcional, porque gracias a esa estructura funciona todo nuestro organismo, desde el punto de vista anatómico funcional, voluntario e involuntario. Luego viene ya la parte del nivel paleocortical, la presencia del paleocórtex, donde reside ahí la información psíquica inconsciente. La corteza pasa por tres etapas.
el arquipalio, el palio y luego el neopalio. Entonces, en esta parte él considera el paleocórtex, o sea, la corteza intermedia, ¿no? Porque la muy primitiva es arqui, palio es intermedia y neopalio es la nueva. Entonces acá recibe información psíquica inconsciente. Y luego viene ya el nivel neocortical, que es la neocorteza o neocórtex, donde reside la información psíquica consciente. Como toda teoría, por supuesto que tiene muchos detractores, ¿no? Tiene muchos detractores, pero es una teoría muy importante porque cambia todo el sistema que conocíamos anteriormente, y los nuevos textos de neuroanatomía, de neurología, se basan justamente en las neurociencias, y el doctor Pedro Ortiz Cabanillas fue propulsor de las neurociencias, no acá, sino a nivel mundial. Entonces, hay por supuesto muchos detractores de esa teoría, pero es una teoría muy importante. Veamos entonces ahora ya en una visión global del tejido nervioso. Ya ustedes han visto la parte funcional, o sea, fisiología. Pues Severero le ha hecho una explicación muy importante, es uno de los mejores profesores de neurofisiología. Y ya conocen ustedes que toda la masa del tejido nervioso del cuerpo está formada por un complejo o complejísimo, digamos así, sistema de comunicación neuronal o de información neuronal. Entonces, la teoría del doctor Ortiz, ahí entra, información neuronal. La función esencial, tres funciones simplemente: la comunicación, o sea, la información, luego la excitabilidad y a continuación la conductividad. Recibe el impulso y tiene que conducirlo, ¿no? A través de una cadena, ¿no? De nervios, de divisiones nerviosas. ¿Cuál es la actividad del sistema nervioso? El estímulo puede ser mecánico, químico, puede ser también térmico. Va a actuar sobre un receptor, tiene que haber un receptor por ese estímulo. Ese receptor transforma ese estímulo en un impulso nervioso y luego espera una respuesta. Y esa respuesta puede ser a nivel sensorial o sensitivo, o como también a nivel motor. El ABP del sistema nervioso. ¿Qué cosa es ABP? Es el aprendizaje basado en preguntas, que es la nueva concepto, ¿no? De didáctica, ABP, ¿no? Basado en preguntas, también se llama basado en problemas, ¿no? Problema clínico. Ustedes saben, nuestros exámenes siempre son un caso clínico y luego ustedes tienen que resolverlo. Pero acá en este caso lo he preparado muy sencillo. Comenzamos acá. ¿Cuáles son las dos categorías del tubo neural que conforman las células controladoras y de soporte? La respuesta es obvia. Estamos hablando de las neuronas, son las comunicadoras, las controladoras, y las células de soporte son las células gliales, ¿no? Las glias que acompañan a las neuronas. Ahí tenemos ejemplos de las neuronas, y después vamos a ver tipos y clases de neuronas. Y tenemos las células de la glia, que aquí están sin nombre porque todavía vamos a ver cómo se denominan estas células de la glia. Pero ya ustedes conocen de que la glia sirve de complemento a las neuronas, ¿no? Porque ustedes saben que las neuronas no tienen esa capacidad de regenerarse, no tienen la capacidad de poder dividirse, ¿no? Una neurona se deteriora y esa zona de neurona deteriorada ya no funciona. Lo que sí tiene capacidad regenerativa es el cilindro axón, pero el cuerpo soma neuronal se lesiona, no tiene esa capacidad para poder dividirse o tratar de formar otra neurona. No hay todavía esa capacidad, no tiene esa capacidad. En cambio, la glia sí, ¿no? La glia tiene esa capacidad de dividirse, de multiplicarse, dependiendo de la acción a la cual están destinadas. Luego tenemos acá otra pregunta: ¿de qué estructura embrionaria se origina el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Ustedes lo saben perfectamente, del tubo neural y de las crestas neurales. ¿Cuáles son los derivados de las crestas neurales? También ustedes lo conocen, una infinidad de derivados lo conocen. Y aquí tenemos que rescatar las células de Schwann, porque tenemos que ver en la minimización, las células de aracnoides y la pía madre, y también los ganglios, las neuronas sensitivas o sensoriales,
y la mayoría de componentes sensoriales del sistema nervioso periférico. Todos son derivados de las presas neurales. Acá tenemos en este esquema justamente donde se sitúan las presas neurales, células de presas neurales, y comienzan a migrar a diferentes niveles, dando lugar pues a las células de la leptomeninges, a algunas neuronas y guías de los ganglios craneales, dos células formafines de la médula adrenal, luego en las células de Schwann, células capsulares, también neuronas de los ganglios paraviscerales, que van a actuar independientemente de la función de las vísceras en los temas generales, también ganglios espinales, neuronas y glía, neuronas de los ganglios paravertebrales, melanoblastos, que van a colorar la piel, es decir, diferentes células que tienen esa capacidad de migrar. Recuerden ustedes cuando hablamos de la migración, habíamos hablado de una migración de translocación y una radial. Entonces acá tenemos que complementar otro tipo de migración, que es la migración de orden tangencial. La migración se inicia justamente a la semana 12 a 20, ¿no? La migración de las células nerviosas, y algunas van a migrar durante toda la gestación, conforme van constituyéndose los sistemas, los aparatos, porque ustedes recuerdan que el feto comienza a funcionar, todas las funciones del feto actúan, excepto una, ¿no? Que es la función respiratoria. Y lo hacen hasta el fin del primer año de la vida postnatal, o sea que no terminan con el nacimiento de la criatura, sino durante el primer año de la vida postnatal prosigue este proceso de migración. Ahora, se asuma a la migración que ustedes recuerdan que es la migración de translocación y radial, otra que es la tangencial. Esta migración tangencial, acá lo tenemos en esta gráfica, en rojo es la migración tangencial y en azul es la migración radial. Aquí vemos cómo está migrando, ¿no? En forma tangencial, y se van a ubicar justamente en zonas donde se necesita ese tipo de células para la actividad de esa zona del sistema nervioso. Las neuronas se mueven en paralelo, ¿no? A lo largo de sus axones u otras neuronas, y esta migración se conoce como migración neurofílica. Fíjense en todo el proceso de formación de las líneas de las células gliales. Ya ustedes saben de más que cuando hay diferencia de células, tiene que haber ahí genes indudablemente. Si no, imagínense, todas las células serían iguales y todas las células tendrían la misma función. Sin embargo, son células desde el punto de vista morfológico diferentes, desde el punto de vista fisiológico diferentes. Entonces, cuando hay diferenciación, ahí hay genes. Y efectivamente, aquí tenemos justamente la inducción neural para formar justamente, para ver un cambio del ectodermo, o sea, a pasar al neuroectodermo, que es el origen justamente de todo el sistema nervioso central y periférico. Luego tenemos centros organizadores en el tubo neural. Luego va a haber patrones neuronales. También va a haber una serie de actividad neurogénica, formación de neuroblastos y luego las neuronas correspondientes. Luego todas las células de la glía, la oligodendrogénesis, la formación de la oligodendroglia, que son células que acompañan en la mielización al sistema nervioso central. Astrogliogénesis, o sea, los astrocitos de la astroglia también tienen su componente genético. También las células ependimarias o ependimales, al igual también que todos esos procesos están controlados genéticamente. Tenemos los genes responsables y las vías, ¿no? Las vías importantes. Ya ustedes les están enseñando vías ascendente, vías descendente. Entonces esas vías no son más que controladas inicialmente genéticamente, y por vías ustedes ya conocen lo que es la vía de señalización, por dónde deben dirigirse esas células, en forma organizada. No pueden dirigirse en forma desorganizada porque no llegan al final, ¿no? Donde deben estar presentes. Bien, ¿por qué migran las neuronas? Ahí tenemos la respuesta. La mayoría de las neuronas nacen en lugares distintos, por supuesto, a los que finalmente ocupan el cerebro adulto. Mientras el cerebro crece, durante el desarrollo embrionario, las neuronas recién nacidas viajan a través del mismo para alcanzar su posición final. O sea,
tienen que migrar. O sea, se origina muy lejos muchas veces, por eso es la migración neuronal, para alcanzar donde deben estar ya en su posición definitiva. Por ejemplo, acá en el feto vemos acá la neurogénesis. Esa es la neurogénesis secundaria por natal, porque la primaria es cuando recién se forma el tubo neural. Y cuando se forman las células de las neurales, ahí hay una neurogénesis inicial o primaria. Y la neurogénesis secundaria, recuerden ustedes las tres capas del tubo neural, ¿no? La capa primaria, luego tenemos la capa del manto y la otra es la capa marginal, que luego van a ser, dependiendo de qué zona o qué parte del sistema nervioso, va a formar, ¿no?, la corteza cerebelosa o la corteza cerebral. Luego tenemos en el neonato, nace la criatura, todavía se van a ir formando, ¿no?, las vías, se van a ir formando las conexiones. Lo mismo también que en el adulto. Ya en el adulto esas conexiones se hacen mucho más funcionales y también se hacen más deteriorables, o sea, muchas veces van perdiendo ya la parte de estas conexiones por efectos del medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, enfermedades virales, podemos hacer fármacos, pueden ser también bebidas alcohólicas, alcoholismo, drogadicción, todo eso va mermando progresivamente las vías que ya se habían iniciado muy tempranamente. Efecto de la migración neuronal, acá tenemos algunas de las causas y algunas de las consecuencias. De las causas, la mala posición en la corteza cerebral y otros núcleos subcorticales, epilepsia, el autismo y déficit de atención. Justamente los problemas de atención en el niño no es como consecuencia, pues, de que no le gusta el estudio, no le gusta la escuela, no le gusta el nido, sino el problema mucho antes ocurrió, ¿no? De repente gestando la madre tuvo un proceso depresivo, tuvo un proceso ansioso, todo eso condiciona a que las vías que se forman inicialmente en el periodo fetal lo hagan de una manera no normal, ¿no? Se desvía algo de la normalidad y eso conlleva que cuando ya la criatura tiene el contacto con sus demás congéneres, tiene el problema de aprendizaje, de conducta, de atención. Entonces hay niños que son muy irascibles, que no les gusta, ¿no?, la escuela, se aburren y son muy inquietos, tienen son muy, inclusive muchos de ellos son agresivos. Entonces todo eso proviene justamente de esta mala posición de la migración neuronal. Si en el primer trimestre del embarazo la madre consume alcohol, tabaco, drogas o el plomo del ambiente, tenemos que desórdenes neuronales que van a conllevar a un retraso mental. Y se ha comprobado justamente en gestantes cercanos a las minas, donde hay restos de plomo o de mercurio, sus productos tienen serios problemas a nivel del sistema nervioso, un RM que va desde leve, que puede ser hasta severo. Y luego la desnutrición, otro problema. La nutrición, una madre gestante malnutrida, el cerebro del niño al nacer no corresponde a su edad, porque ustedes saben que el cerebro va desarrollando de acuerdo a la edad cronológica y su peso es del 20%, menor de lo que normalmente debe pesar esa criatura, por lo que altera su aprendizaje y también, por supuesto, la conducta. Entonces, todos esos son problemas de los defectos, ¿no?, de la migración neuronal. En este cuadrito estamos hablando acá de la migración neuronal, fíjense, las entidades clínicas heterotópias. Heterotopia viene a ser la situación de estructuras fuera de su lugar. También se llama ectopías, ¿no? Pero como las células en este caso son responsables de la constitución de las estructuras nerviosas, entonces mejor llamarlo así, heterotopías. Manifestaciones clínicas: la crisis convulsiva, las convulsiones, el retraso mental, el déficit neurológico. El diagnóstico por resonancia magnética, ¿no? En una tomografía no ayuda mucho sino la resonancia magnética para ver cómo está la constitución estructural de esa parte del sistema nervioso.
Y ahí, por supuesto, el tratamiento frente a las crisis convulsivas, los anticonvulsivantes, o sea, los derivados del ácido valproico, ¿no? O los valproatos, como se conoce. Y en este caso, la migración neuronal, tenemos la migración tangencial, que es neurofílica, y también, por supuesto, la migración radial y algunos mecanismos de esta migración radial, que son movimientos gliofílicos. Gliofílico significa de la glía, porque la célula glía también migra. Luego tenemos acá interacción entre axones, neuronas inmaduras y sus órganos blancos, porque toda neurona o todo siniestro axón va a actuar sobre órganos blancos. Ustedes conocen la placa motora, ¿no? Que actúa a nivel de músculos. Luego tenemos el paso crítico, desarrollo de circuitos sinápticos cerebrales alterados, porque todo es un circuito. Y luego, a nivel de cerebelo y la corteza cerebral va a ser también, por supuesto, alterada. Entonces, las consecuencias, fíjense, de la migración neuronal son bastante importantes porque da algunas sintomatologías que es importante tenerlas en cuenta. La neurona. ¿Cuáles son las partes principales de una neurona? Ustedes lo saben perfectamente. El ABCD. A de qué? Axones. B, botones. C, cuerpo celular. Dendritas. Nunca se va a olvidar. Pero tampoco por suerte en el examen van a poner cuáles son las partes de la neurona. ABCD. Tienen que especificar. Son capaces, ¿no? No, pero si yo puesto ahí ABCD, porque no me sabe el tiempo, entonces lo puse así, ¿no? Ustedes son fantásticos, son fenómenos. Ahí tenemos la neurona, el soma cuerpo, sus pequeñas prolongaciones que son las dendritas, una prolongación larga que es el cigoaxón, cubierto con una vaina de mielina y llega pues al botón terminal en contacto con el músculo. Ustedes saben que el músculo, la motora, es la actividad básicamente o debido al impulso nervioso. ¿Cuáles son las características en el cuerpo celular del pericardio? Como se le conoce. Ahí tenemos núcleo central prominente, cuerpo de Diels, ribosoma, basófilos y densos, retículo endoplasmático rugoso, y interviene en la síntesis de proteínas. El axón, una protuberancia alargada que contiene abundantes canales iónicos importantes. Ahí tenemos el soma cuerpo, las pequeñas prolongaciones dendritas, esta es la parte ya del axón, la sustancia de Diels. Esta es la protuberancia del axón, el nucleolo, el núcleo, esto es el núcleo, axón, o sea, depende, ¿no?, el tipo de neuronas, ¿no?, para que tenga no solamente un axón, sino con varios axones. ¿Cómo está conformado el citoesqueleto de la neurona? La neurona, por ser una célula muy sensible, muy fácil de alterarse, tiene que tener un soporte, como todas las células que tienen soporte. En este caso, el citoesqueleto de la neurona está formado por microtúbulos en el soma, dendritas y los axones en microtúbulos, también por neurofilamentos, fibras proteicas, espiraladas, participan en el desarrollo y generación de las fibras nerviosas, degeneran en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo si se encuentran a nivel del hipocampo. Ustedes saben que el hipocampo ahí reside la memoria. Y los microfilamentos de actina, ya saben lo que es la actina, una proteína importante, se hay en la punta de los axones en crecimiento. Ahí tenemos justamente los microtúbulos, o neurotúbulos en este caso, los filamentos intermedios son neurofilamentos, y los microfilamentos que forman parte del citoesqueleto de la neurona. Entonces está bien reforzada esa membrana por un citoesqueleto que le confiere justamente la protección, ¿no?, porque hemos dicho que esas neuronas no tienen una capacidad, ¿no?, regenerativa. ¿Cuáles son los cuerpos de inclusión de las neuronas? Además de las estructuras propias de toda célula, mitocondria, retículo endoplasmático, nucleolo, núcleo, hay algunas inclusiones importantes dentro del cuerpo, ¿no?, de las neuronas. Los gránulos de lipofuscina, que son cuerpos residuales derivados de los lisosomas en el citoplasma, que se acumulan con la edad, se van acumulando con la edad. La neuromelanina en neuronas de sustancia negra, por eso se llama sustancia negra, o locus niger, desaparece en la enfermedad de Parkinson.
Y tenemos justamente la neuromelanina, el citoplasma lleno de gránulos, ¿no?, de melanina. Y los cuerpos de Lewy, inclusión eosinofílica y citoplasmática en la enfermedad de Parkinson. Ahí lo tenemos, cuerpo de Lewy. Dentro de la neurona están ahí las inclusiones. Y esas inclusiones generan muchos cuadros. En este caso, por ejemplo, Parkinson, tanto la neuromelanina desaparece en la enfermedad de Parkinson y los cuerpos de Lewy aparecen justamente en la enfermedad de Parkinson. Luego los cuerpos de Hirano, también inclusión citoplasmática, componente principal actina, el hipocampo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí, en ese hipocampo, no debe haber esos cuerpos de Hirano. Hirano, un investigador neurólogo que encontró en pacientes con Alzheimer, hizo un estudio neurohistológico y encontró justamente los cuerpos, que llevan su nombre, que están presentes en personas que padecen de esta enfermedad que es el Alzheimer. Luego tenemos acá, en general, qué indica el tamaño del cuerpo de la neurona sobre su función. El tamaño del cuerpo celular se correlaciona con la amplitud de la acción. Hay una relación neurona y longitud del axón y la proximidad del efecto. ¿Cuál es la proximidad del efecto neurona con axón? Células grandes con axones largos pueden incluir actividades distantes. Ustedes recuerdan la inervación, bueno, todavía no han llegado ahí, pero cuando hagan ustedes la parte del tórax, digan ustedes un músculo, el diafragma. El diafragma está inervado pues por C1, C3, está inervado por el centro frénico. Y ese centro frénico, ¿cómo es posible que del plexo cervical pueda llegar a inervar al diafragma? El origen está, recuerden ustedes, el embrión en C. Prácticamente el embrión en C, la cabeza, está muy relacionado con la parte ventral del cuerpo. Entonces de ahí, de la zona donde se originan estos nervios, es muy corta la distancia. Pero cuando ya el embrión se va erectando para pasar a feto, entonces va jalando esos nervios. Y que son nervios que tienen unos sitios de acción muy largos. Las células pequeñas con axones cortos influyen en actividades locales, o sea, hay recuerdos en los reflejos espinales, ahí hay las interneuronas. Entonces esas interneuronas son las que enganchan una neurona con otra neurona, son muy cortas. ¿Y qué se diferencian los axones con las dendritas? Tarmitas. ¿Qué significa tarmitas? T de tamaño, R ramificación, M iniciación, transporte, la T direccional, fluteracia axonal, segmento inicial. Es una mnemotécnica. Tampoco nos puedo examen tarmitas, no, pero usted no diga tarmitas. Como ustedes son fiel reflejo, se pone lo que se le dice, usted no dijo tarmitas, lo que es tarmitas, tiene que usted definirlo, ¿cierto? Bien. ¿Y qué otra característica general de una neurona debe tener su función? La forma, indudablemente hay multipolares, bipolares, pseudobipolares y unipolar. Y las multipolares son motoras o efectoras, son las más importantes. Las bipolares son transductoras de señales sensoriales o interneuronas, y las células pseudounipolares son neuronas sensitivas o apendentes. Ahí tenemos los ejemplos. Esta es una neurona monopolar, como ustedes, un solo axón. Bipolar, dos axones. Pseudo monopolar, aparentemente, porque viene el nombre pseudo. Y multipolar, son tres ramificaciones arborescentes, cortas a nivel de dendritas. Y también, por supuesto, el segmento terminal del cilindro eje o axón. Algunas definiciones para que quede claro: unipolar, presencia de una prolongación de gran tamaño que se divide en unas dos ramas, sobre todo las neuronas sensoriales, los ganglios de los nervios craneales, y tenemos la neurona unipolar. Las bipolares son pequeñas prolongaciones principales, también similar, una dendrítica y otra axonal, el epitelio olfatorio. Y las multipolares de gran tamaño, dotadas de numerosas prolongaciones dendríticas, son las neuronas motoras de Purkinje y las neuronas piramidales. ¿Cómo se identifican las neuronas por la amplitud de su axón?
Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Golgi tipo 1 poseen acciones largos, por ejemplo las piramidales de Betz, de la corteza motora. Lo tenemos, están las del tipo 1, acciones largos. Estas son las células piramidal, esta es la célula de Purkinje. Y las tipo 2 poseen acciones cortos, por ejemplo las interneuronas, que lo tenemos, sino que son muy cortitos a nivel de la corteza cerebral y cerebros. Célula de la neuroglia. Función: brindar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Ahí lo tenemos. Astrocitos. Forman parte de la macroglia. Hay dos tipos: protoplasmático, sustancia gris, y la fibrilar en la sustancia blanca. O sea, la sustancia gris, recuerden ustedes, la parte de la capa del manto forma la sustancia gris. Ahí se encuentran estos astrocitos. Igual también en la sustancia blanca otro tipo de astrocitos que son los fibrilares. Los oligodendrocitos también forman parte de la macroglia y son responsables de la mielinización de las fibras del sistema nervioso central. Y la microglia, que son células que no se forman de los neuroblastos ni los glioblastos, sino se surgen de los monocitos. O sea, tienen un origen mesodérmico. Son las únicas células que no se originan del neurodermo, sino del mesodermo, por su actividad, que es la fagocitosis. Las células ependimales y las células de Schwann, que son las responsables de la mielinización de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Entonces aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Estos son los oligodendrocitos de la neurona, que acompañan estas células a la neurona, nos protegen, nos nutren, nos defienden. Este es astrocito protoplasmático, un astrocito fibroso o fibrilar, como se le llama. Estos están asociados siempre a capilares. Entonces, en los procesos, por ejemplo, de cicatrización, cuando hay una ACV, por ejemplo, ahí entran los astrocitos, ¿no?, a tratar de cicatrizar la zona afectada, ¿no?, cuando hay un TEC, por ejemplo. Igual también tenemos las células de la microglia, las células de microglia son pequeñas pero muy ramificadas. Y esto está relacionado pues con las células de la vía madre, ¿no?, que es la meninge más interna. Las células mediales entonces contrastan la mielización del oligodendrocito con la mielización mediada por células de Schwann. O sea, ¿qué diferencia hay entre la mielización dada por los oligodendrocitos y la mielización dada por las células de Schwann? Ahí tenemos. Los oligodendrocitos mielizan múltiples axones. Las células de Schwann mielizan un solo axón. Esa es la diferencia. Lo tenemos, fíjense, es una fibra periférica, Schwann, única, y en cambio acá, oligodendrocito, hay una mielización, otra mielización. O sea, en este caso son varios axones que son mielinizados, ¿no? Oligodendrocitos, y estas son las células de Schwann. En el caso de la mielización de las fibras nerviosas, hay esta es la vaina de mielina normal, ¿no? Ese es el cilindro de axón que lo está cubriendo la vaina de mielina, lo cubre, pero puede verse justamente esta mielina lesionada. Y recuerden ustedes en qué enfermedad se puede dar lugar a este trastorno, ¿no?, de la mielización destruida. Guillain-Barré. Ajá, muy bien, Guillain-Barré. Tienen ustedes que estar al día de esa enfermedad, muy importante. Había casos aquí en Lima, había casos en el norte, ¿no?, pero ya en Lima están entrando casos, los de Mayo, y la nada, ¿no?, casos de Guillain-Barré. Entonces van a actuar justamente sobre la mielina, desmielinizan a esa fibra muscular, a esa fibra nerviosa. Entonces, al desmielinizar, deja libre ese cilindro de axón y puede ser fácilmente alterada la función motora, sobre todo los músculos. En la parestesia, las cuatro extremidades no se pueden mover. Es como que si un alambre de corriente eléctrica lo pelamos, entonces por ahí fuga, ¿no?, la corriente eléctrica es un flujo de electrones en este caso.
y si encuentra un material inflamable, pues se inicia un incendio. Igual ocurre entonces en la desmielinización de las fibras nerviosas asociadas a los músculos, ¿no? Por eso uno de los síntomas importantes es la parestesia, ¿no? Que ya no puede mover los brazos, los pies, ¿no? Prácticamente como momia. Guillain-Barré, ¿no? Muy bien. Las microglias son células pequeñas, elongadas, con núcleos cilíndricos y procesos dendríticos bipolares. ¿Cómo difieren estas células de otras células gliales? Pertenece al sistema mononuclear fagocítico, derivados de mesodermo, hemos dicho, y se originan en la médula ósea. No se originan en todas estas células neuroblásticas o microblásticas, se forman en la médula ósea. El resto de las células gliales se originan en el tubo neural, ¿no? Es una diferencia muy importante. Recuerda entonces eso. Ahí tenemos la microglia. La microglia está pues protegiendo a estas neuronas, lo defiende. ¿Y qué otra característica presenta esta microglia? En patologías aumenta el número y tamaño. ¿Por qué aumenta el número y tamaño? Como todo proceso inflamatorio, como todo proceso infeccioso, quienes van ahí a tratar de subsanar ese problema, ustedes lo saben. Entonces estas células, las microglias también van aumentando en tamaño, número, y son ayudados por monocitos y por macrófagos. ¿Qué neurotransmisores son metabolizados típicamente por los astrocitos? Ustedes ya conocen también los neurotransmisores. La serotonina ha sido gamma aminobutírico, GABA, ese es GABA, y glutamato. Déficit de GABA se asocia con corea de Huntington. También ahí en corea de Huntington, ¿qué falta? La huntingtina, ¿no? La huntingtina. Y con la concentración de iones extracelulares está modulada por los astrocitos. Los astrocitos modulan iones. ¿Pero qué iones? Iones potasio básicamente. ¿Cuáles son marcadores celulares para astrocitos? Hay marcadores celulares, por supuesto. La proteína de filamento intermedio, la proteína ácida fibrilar glial, GFAP. Proteína ácida fibrilar glial, proteína ácida fibrilar glial, GFAP. ¿Cuáles son las características citológicas de los oligodendrocitos? Núcleo pequeño, con un halo perinuclear y procesos dendríticos extensos. Actúa en aislamiento eléctrico, producción de mielina en el sistema nervioso central. Y se localizan en la sustancia gris y blanca, ambos. Ahí tenemos pues, un huevo frito. Lo tenemos con sus prolongaciones. Halo perinuclear, y está el halo perinuclear. Y procesos dendríticos extensos, largos. Oligodendrocitos. Ahí vemos cómo los oligodendrocitos van a mielinizar la fibra nerviosa central, extienden, la flecha está indicando cómo se va extendiendo la vaina de mielina, lo va cubriendo y terminó de mielinizar, de cubrir toda ese primer corazón con mielina. ¿Cuáles son las características históricas de las células de ependimales? Las células ependimales o ependimales, como se le conoce, son ciliadas en determinadas regiones del encéfalo que ayudan a mover el LCR, células epiteliales cilíndricas, sarcoides, en forma de rosetas, delinean los ventrículos cerebrales, ustedes saben los ventrículos, y el conducto central de la médula espinal. Participa la formación del plexo coroideo, que lo conoce, y el reporte de LCR, que forma parte de la barrera hematoencefálica. Ahí tenemos varias de estas células, algunas son ciliadas, otras en forma de roseta. Ahí vemos entonces las células con los cilios. Esas son las células ependimales, o también llamadas ependimales. Ahí vemos el corte de este es un ventrículo, como este ventrículo, el cuarto ventrículo, ahí tienen las células. Y este es el plexo coroideo, que también lo conocen ustedes, es un epitelio plano fóbico. ¿Qué otras células pueden encontrarse entre las células ependimales? Los tanicitos. Los tanicitos los encontramos en el tercer ventrículo. Estos tanicitos son ependimocitos especializados. Ependimocitos porque son células ependimales. También se llaman así ependimocitos, ¿no? Son células elongadas, procesos largos que conectan los ventrículos, parénquima cerebral y vasculatura, con los vasos sanguíneos. Y las células transportan LCR a las neuronas en el hipotálamo. Esa región hipotalámica, ustedes ya lo conocen, es muy importante porque hay núcleos, ¿no?
núcleo supraóptico, ventromedial, arcuato, que son los formadores de factores liberadoras de muchas hormonas. Ahí tenemos los tanicitos, el tanicito está en comunicación justamente con vaso sanguíneo. Por eso se le atribuye la función de llevar justamente la información hacia el hipotálamo, porque en el hipotálamo, recuerden ustedes, hay un sistema porta hipotalámico hipofisiario, entonces ahí hay una rica vascularización y ahí llega el líquido cefalorraquídeo llevado justamente por estas células, los tanicitos que se encuentran en el tercer núcleo. ¿Cuáles son los principales tumores de las células de las neuroglias, los gliomas? Ya estamos hablando de alguna notación clínica. Ahí tenemos los astrocitomas, sustancia blanca, los ganglios cerebrales en las edades medias y avanzadas de la vida, aparecen. Otros oligodendrogliomas, tumores benignos en adultos en los ganglios cerebrales. Otros, los ependimomas, benignos en el interior de los ventrículos. Y otros, los schwannomas, benignos de los medios periféricos. Y los meduloblastomas en el cerebro, los tumores infantiles, son tumores infantiles. Ahí tenemos, fíjense, los gliomas, meningliomas, adenomas pituitarios, o sea, de la hipófisis, schwannomas, sobre todo en la región acústica. Luego de los meduloblastomas, tumores primitivos neurotodermales, células germinales, tumores de células germinales, y los cráneo-faringiomas, que son alteraciones justamente a nivel de la glándula hipofisial. De estos, el más agresivos son los astrocitomas. Los astrocitomas, justamente, no sé, repito, si lo saben, el salón del auditorio de Vaquero lleva el nombre de un doctor, compañero, el doctor Enrique Yáñez, murió así de un astrocitoma, pero violento. Y el origen de ese astrocitoma fue porque tuvo un melanoma, y el melanoma se dispara, justamente el sistema nervioso altera los astrocitos y se forman tumores astrocitomas. Muerte violenta, pues prácticamente se puso mal en agosto, en septiembre estaba ya falleciendo. ¿Cuáles células son destruidas científicamente en la esclerosis múltiple? Otro problema de la esclerosis múltiple. Ustedes saben que esa enfermedad de esclerosis múltiple es un problema de tipo inmunológico, ¿no? Autoinmune, ¿no? Esclerosis tuberosa. Ahí los oligodendrocitos están alterados. ¿Y qué tipo de tumor es el neuroma acústico, o sea, el schwannoma? La célula schwannoma. Felizmente estos tumores son benignos. ¿Y qué es la gliosis? Otro tema importante, es un área de cicatrización, como decíamos hace unos momentos, en el tejido cerebral dañado, ocasionado por los astrocitos. Paciente que ha tenido una lesión cerebral, ¿qué células son las encargadas de cicatrizar? Los astrocitos. Una pregunta fija esa. Dendritas. ¿Cuáles son las características de las dendritas? Reciben estímulo de otras células nerviosas, la base de las dendritas surge del cuerpo celular, los neurofilamentos son reducidos y aislados y presentan abundantes mitocondrias. También son ramificadas, dan lugar a múltiples terminales sinápticos. Y las espinas localizadas en su superficie les permite hacer sinapsis con otras neuronas. Ustedes saben que la sinapsis, dendrita, axón, soma, hay varios tipos de sinapsis. Y también en ocasiones contiene vesículas y transmiten impulsos a otras dendritas. Ahí tenemos las dendritas. De multiramificadas, aquí también ramificadas. Esta es una pseudo monopolar, son unas dendritas prolongaciones que tienen su origen justamente en el soma del cuerpo neuronal. El axón, ¿cómo se pone el axón? Surge del cuerpo celular, puede medir 1 metro o más, ¿no? Muchos axones tienen una longitud mayor. El grosor se relaciona con la velocidad de conducción, una mayor grosor, por supuesto, mayor velocidad. Algunos axones presentan ramas colaterales. Al terminal pueden formar la arborización terminal, característica de los axones. El montículo está provisto de ribosomas y contiene microtúbulos y los filamentos propios del axón. Contiene REN, el tipo plasmático liso y por supuesto también mitocondrias. Las células neurogliales forman una vaina emedida alrededor de los axones. Ahí tenemos el primer axón, ahí tenemos el cono axónico.
es el axón, cubierta por su vaina de mielina, y estos son los botones sinápticos, ¿no? Que se van a unir a otros botones de otro nivel de axón para determinar la sinapsis axón-axón. ¿Cómo es el transporte axonal? Mantenimiento metabólico del axón requiere un sistema de transporte para organelas, enzimas y metabolitos mediante 3 mecanismos. Transporte axonal lento, 1 a 5 milímetros al día para enzimas y elementos del citoesqueleto. Transporte axonal rápido, anterógrado, 400 milímetros por día para organelos y vesículas neurosekretoras. Y un transporte axonal rápido, retrógrado, 300 milímetros por día para procesos organelos desgastados y membrana reciclada de la terminación cíclica. O sea, tiene muchas actividades, es decir, que son transportando algunas sustancias, como por ejemplo enzimas, elementos del citoesqueleto, también organelas, vesículas secretoras, y también procesa algunas organelas ya en desgaste que han cumplido su función, y también por supuesto membranas recicladas de la terminación sináptica. Regeneración de tejido nervioso. Un corte transversal de los axones induce cambios en isoma que se conoce como cromatólisis. ¿Qué cosa es cromatólisis? Fragmentación de los canónulos de Nils, con pérdida de la basofilia del citoplasma. Ahí lo tenemos. Cuando hay una regeneración del cilindro del axón, que es la única parte de la neurona que tiene esa capacidad de regenerar, entonces hay una cromatólisis, o sea, se fragmenta, desde acá, de fragmentación de la sustancia de Nils, ¿no? Del cuerpo neuronal. La degeneración del extremo distal del axón se conoce con el nombre de degeneración valeriana, en honor a un neurólogo, Valer, que fue el que descubrió justamente este tipo de regeneración. Acá está el cilindro del axón, aquí está el lugar de la injuria donde se produce la lesión. Entonces aquí, en la porción distal, comienza la degeneración. Entonces, fíjense, ya no llega a tomar contacto con el músculo, y eso es lo que genera muchas veces, ¿no?, la parálisis del músculo, porque no recibe información, no recibe estímulo. Pero Valer observó que muy bien, no producía, fíjense, la regeneración, ahí participan células que van a defender justamente la injuria, una participación de los macrófagos, y comienza a proliferarse una vaina